Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Otra edición de Error Tipo 2. Hoy tengo la oportunidad de conversar con alguien a quien yo respeto y admiro mucho, el señor Guillermo Oliveto. Para mí, de las personas más lúcidas, ¿eh? Y no lo conozco personalmente, pero de solo leer sus artículos en la prensa se nota que es una persona muy inquieta intelectualmente y muy profunda a la hora de pensar. Así que nos va a regalar un rato de su tiempo y espero que lo disfruten. Gracias, Guillermo, por atendernos. ¿Cómo está? Un placer, bien, bien, muy bien. Si le parece, en una línea, y para no abundar en esto, porque todo el mundo sabe de su larga trayectoria, pero si usted tuviera que definirse en un par de renglones, y especialmente la especialidad que ha desarrollado, ¿cómo lo haría? Yo diría que soy alguien que trata de ayudar a pensar Mm, en distintos campos. mm, Fundamentalmente uno de ellos es el consumo, pero no desde una visión ni simplista ni reduccionista, sino tratando de interpretar qué impacto tiene esa variable en el humor social, eh, qué impacto tiene en la conformación de valores y tendencias entre los individuos. Por supuesto, todo eso después como impacta, por un lado, en lo que llamamos el ciudadano consumidor, ¿no? Desde el punto de vista de las empresas en sus clientes o en sus consumidores, pero también desde el punto de vista del sector público en los ciudadanos. Entonces, ese es el campo donde nos movemos desde hace casi 35 años, siempre con nuestro trabajo de campo. Yo no sé pensar sin información, o sea, trabajo articulando e integrando múltiples fuentes de información. No creo en una única fuente que pueda revelar todo. Creo que hoy hay un entorno de creciente complejidad en el que hace falta tener una mirada lo más amplia posible y articular e integrar todo lo que uno entienda que vale la pena para iluminar fenómenos, insisto, cada vez más complejos, ¿no? Así que bueno, eso es lo que hacemos en Consultora W, que tenemos un laboratorio de tendencias que se llama Alma Trends, que mira al mundo, y ahí contribuimos con nuestro pensamiento en distintos formatos, con clientes del ámbito privado y también del sector público. mm, mm. El consumo, a ver, usted me va corrigiendo en lo que sienta que yo me voy desviando, no soy preciso. El consumo hoy, una expresión no sé, de la masividad, ¿no? Digo, el modo de satisfacer las necesidades que se ha dado después de la modernidad es algo muy impresionante, ¿no? Por lo menos el motor ese de funcionamiento de la economía que se dio con la irrupción, no sé, primero de las burguesías, después, no sé, con seguramente los proletarios, diría Marx, y finalmente con las clases medias, es algo que ha distinguido a Occidente en los últimos 200 años y me parece que lo sigue haciendo. ¿Usted asocia el consumo o lo mira como una fuerza como la motricidad propia de la economía o no lo piensa desde ahí? Más allá de eso, yo lo veo como una de las dos grandes fuerzas que moldea la sociedad contemporánea, Mm, eh, que por supuesto tiene que ver con la economía. El consumo representa entre el 60 y el 70% de las economías hoy en los principales países del mundo. En algunos llega un poco más también, 75% del movimiento económico. Con lo cual creo que es una enorme fantasía y ridícula pensar un mundo sin consumo a esta altura. mm, El consumo es la fuente de la mayor parte de los empleos. Por eso creo que es una variable a veces subestimada, que termina teniendo muchísimo impacto en la política, muchísimo impacto, no siempre de manera lineal, pero de una u otra manera los que votan también son personas que mm, consumen, mm. y como se viene definiendo, yo diría desde hace los 60, a partir de la posguerra, de alguna manera el mundo cuando busca el estado de bienestar, lo que pretende el plan Marshall y demás, en la reconstrucción de Europa, por un lado la occidentalización del mundo, y por otro lado, vamos a ponerlo en términos muy claros y coloquiales, dejen de guerrear, vayan a comprar, ¿no? Como calmar Mm, las ansiedades y los malestares de la cultura a través de un ansiolítico en un punto,
que son los objetos de consumo, que fueron ganando mucha más capilaridad, mucho más estética, diseño, se fueron volviendo mucho más accesibles a partir de la productividad que genera ya la aceleración de la revolución industrial y todo el proceso de la globalización. Naturalmente todo eso se vuelve mucho más fuerte tras la caída del muro en el 89, del muro de Berlín, y la caída de la URSS. Entonces, el consumo, como bien lo resumió uno de los que más lo estudió, hay cuatro o cinco pensadores, sobre todo europeos, que estudiaron muchísimo el consumo. Uno fue Baudrillard, el otro es Gilles Lipovetsky, el otro fue Zygmunt Bauman, y ahora tenemos el surcoreano alemán Byung-Chul Han, Sí. que también se dedica bastante al tema. Mm. Pero Bauman lo definió como una fuente de identidad, ¿no? Él decía, el Sí. pienso luego existo de Descartes, Mm. hoy se ha transformado a un compro luego existo. Conclusión, creo que el consumo es una fuente de identidad para las personas, los individuos lo ven de esa manera. Por supuesto, no la única, pero es un elemento hoy central para las personas que te dicen que cuando no pueden consumir lo que sienten es directamente una falta de libertad. Ah, me vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Digo, lo primero sí, claro, antes decía uno tengo sed, dame agua, ahora dice, no sé, dame tal marca y que sea light o dame tal otra cosa, así. Ya, ya hasta los chiquitos, de chiquitos no piden agua, piden tal cosa, Ujú. y con marca y no sé si es cero o es light o no sé qué cosa. Pero amén de esa, no sé, ese modo más refinado de consumir que todos tenemos, somos más exigentes. Adam Smith decía que, bueno, en el fondo hay un aspiracional ahí, la gente se quiere parecer al de arriba y de golpe según lo que tengas, por ahí te pasas toda la vida en mostrar lo que tenés o a lo que accedeste o a los placeres que eso representa. Y eso era engañoso, era una trampa, decía Smith, ¿no? Esto es una trampa a la naturaleza humana. Te pones esa trampa y al fin del día uno a través de esa zanahoria va y va y va y va y va. Claro, esto es 1759, ¿no? Eh, eso, Imaginemos hoy. eso es, claro, es eso por 1000 ahora, así sería. Claro, sí, sí. A ver, me parece que cuando Smith planteaba eso, lo decía en una época donde recién el consumo comenzaba a Sí, salir del marco de las élites y las monarquías, ¿no? Recordemos sí, que el país en el cual él vivió y escribió, el país, el mundo en el cual él vivió y escribió, era un mundo 10-90, donde el 10% de la población mundial tenía una vida buena, por decirlo de alguna forma, en términos materiales, y el 90% vivía en la extrema pobreza. Eso lo marcan muy bien las estadísticas de World War in Data, que ha rastreado eso hasta aquella época. Y lo mismo ocurría con la alfabetización. O sea, era un mundo con una cultura muy limitada y donde el 90% prácticamente de la población global era analfabeta. ¿Sabes cómo es eso hoy? Al revés, es 90 90-10. O sea, 90% eh, salió de la pobreza extrema, lo cual no quiere decir que todos estén por encima de la clase media, ya digo el dato, y 90% salió del analfabetismo. Entonces, ¿eso qué genera? Bueno, yo lo llamo una hipertrofia del deseo, muy potenciada ahora en los últimos no más de 20 años, del iPhone para acá, del 2007 para sí, acá, de sí, las redes para acá, por la tecnología, porque el ser humano tiene que tener mucha imaginación, tener que ser Julio Verne para desear lo que no conoces. Pero ahora que todos ven todo, todos quieren todo. claro, Y lo peor es que ahora, además, por la aceleración propia de lo digital, lo quieren ya. sí, Entonces, hoy tenemos un mundo mucho mejor que aquel, un mundo donde en el 2018 ya el 50% de la población global se considera por ingresos de clase media, lo cual es fenomenal, estamos hablando de más de 4.000 millones de personas, y sin embargo, por el fenómeno que decía Smith, potenciado por 1000, lo que estamos viendo es un crecimiento del malestar. Yo lo claro, llamo el claro, malestar del a bienestar. ver, Le puse ese título, ¿no? Lo cual es muy loco, pero también es muy lógico, porque el ser humano no se compara para atrás lo que pasaba en el año 1800, se compara con lo que tiene el vecino enfrente. claro, tendrá Entonces, que ver o lo que ve en las redes, ¿viste? claro, pero tendrá que ver eso con algunos malestares, esos políticos, ya que podemos ir del consumo a otros ámbitos, que sea como chalecos amarillos, como lo que pasó en Chile, a lo mejor Sí, teñido también con otras cosas que fueron ahí distintas, pero hay algo tocante ahí.
en ese malestar. Por supuesto. Sí, Lo que tenés es, eh, pongámoslo en estos términos, ¿no? La crítica en general se hace al consumo. Yo estoy trabajando ese tema en este momento. Y creo que poder trazar una distinción que es muy difícil entre el consumo y el hiperconsumo. Porque si no caemos en una simplificación que no tiene ningún tipo de arreglo, eh, o por lo menos no lo tiene de la demanda, ¿no? Digo, ¿cómo sería un mundo sin consumo? Digo, eh, ¿por qué digo la gente no va a dejar de querer consumir? Lo cual no quiere decir que ese sea lo único importante en su vida, ni mucho menos. Salvo que seas una seta, un monje que sí, está en este, eh, y ensimismado en su vida espiritual. Pero hay ahí, por un lado, una posibilidad desde el punto de vista de la oferta, que es cómo la oferta genera la misma cantidad de bienes de un modo más óptimo, más ecológico y demás, que es todo lo que tiene que ver de lo renovable, etcétera, toda la agenda verde en la cual está muy fuerte Europa. Y por otro lado, sí creo que hay muchas cosas en las cuales el ser humano puede trabajar para evitar caer en esto que llamo el hiperconsumo, que ya es una cuestión más cerca de lo adictivo eh, que del deseo, porque la gran diferencia entre o sea, Smith donde encontraba la trampa era entre la necesidad y el deseo. Pero esta es una cultura del deseo, es una cultura del estímulo, la actual. Lo que pasa es que la exacerbación que están generando las redes y la tecnología per se, y ahora, para peor, el aura de perfección que incorpora la inteligencia artificial, hace que finalmente estemos cayendo ahora sí en una especie de imposible. O sea, volviendo a la trampa de Smith multiplicada por 1000, mm, que mm, es una enorme frustración general, colectiva, cuando en órdenes relativos, yo no tengo ninguna duda que estamos en el mejor momento de la historia de los 200.000 años de vida del ser humano. claro, sí, entiendo. Comparado contra digo, basta ver las películas de la época de Smith, digamos, basta ver, no sé, Versalles, la serie Versalles o la Sí, serie La Princesa, Netflix, lo que fuera, para ver de qué manera había una inequidad tan abismal entre ese 10-90 que no era ni imaginable para ese 90 tener una vida muy diferente de la que tenía. Bueno, eso después termina, redunda en la caída de la monarquía, las revoluciones, etcétera. Pero este es un mundo mucho más nivelado, a pesar de que parecería que no, que todavía tiene 10% de pobreza marginal, que es muchísimo, está hablando de 800 millones de personas a nivel global, con muchísima inequidad, sí, pero todo en un nivel muchísimo más alto que antes, ¿no? sí, 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 no, Entonces, no cabe duda. En términos relativos podemos sentirnos mal, pero absolutamente, claramente estamos mejor. Eso, estamos mejor, el digo, promedio de vida solo ¿qué nos mundo querés exime, vivir? ¿Con aire claro. acondicionado o sin aire Sí, acondicionado? sí, sí. Con Con dentista o sin dentista. exacto, ¿no? O Sí, mordiendo una sábana. se entiende perfecto. Entonces, y vamos al dato que dabas recién, que es el más claro de todos. El ser humano se ganó en un siglo una vida, ¿no? Pasó de Claro, claro, 35 claro. años de expectativa de vida Sí, promedio, sí, 32, comienzo del sí. siglo XX, a hoy que es 73 subiendo y en los países desarrollados arriba de 80. Entonces, no es nada menor haberte ganado una vida y eso es hija del progreso, del desarrollo, del capitalismo, de la revolución industrial, de la libertad, de la razón, del iluminismo. Bueno, entonces, a mí lo que me preocupa es que hoy muchas de esas cosas se dan por obvias o por dadas. Sí, vivimos UPA de eh, la civilización sin darnos cuenta, ¿no? Claro. Claro, estamos Y, UPA. viste como también ocurre con la democracia, y después tenés encuestas mundiales que dicen, no, bueno, el 40-50% de la gente dice que le daría lo mismo. Que... Bueno, chicos, ojo porque digo, el ser humano en general eh, desea lo que escasea, por lo cual tiende al progreso y por eso está también eternamente insatisfecho, sí. pero no siempre el mundo ha ido para adelante, o sea, también podés No, involucionar, sí, ¿no? claro, Y y me hay parece muchos que ese es casos, un sí. warning que hay que tener presente. Se entiende claramente el punto. Ahora, cuando uno se imagina, bueno, por supuesto, cómo ha subido el nivel de vida, rápidamente aparecen esas franjas de clases medias, ¿no? Digo, Sí, ni nobles ni siervos de la gleba,
pero qué sé yo, comerciantes, burgueses, después artesanos, ingenieros, en fin, de todo lo que al fin del día terminó siendo, bueno, que sea una Europa representativa, un Estados Unidos potente. La Argentina también siempre se cree un país de clases medias, pero a propósito de usted ha escrito un libro recientemente de esto, yo quería preguntarle, antes de hacer distinciones, promedio de ingresos y tal y cual, o de las cuestiones identitarias, si usted no ve que la Argentina es un país que, en el sentido igualitario, o digo, al menos de cierta igualdad en la dignidad de las personas, es distinto a muchos otros de Latinoamérica, ¿no? O sea, a mí me da la sensación esa, no sé si usted comparte o me corrige, pero Argentina, Uruguay, en otra época Venezuela, eran países bastante parejitos, llamémoslo así, ¿no? Donde la gente se mira a los ojos de frente. No pasa en toda Latinoamérica eso. ¿Qué tiene que ver esto con el consumo, con las clases medias o con ese segmento potente que cambió su vida en los últimos, no sé, 100 200 años? muchísimo. Eh, para Argentina la clase media es el ADN de nuestro país, Mm, el arquetipo de la argentinidad, la destacó siempre del resto de Latinoamérica. Eso tuvo que ver fundamentalmente con la generación del 80 y con una gran medida de Sarmiento, que fue traer el plan educativo de los Estados mm. Unidos, el guardapolvo blanco, que era un gran igualador, Sí, claro. no era porque sí el guardapolvo blanco. El acceso a una educación de calidad de manera gratuita, sostenida por el Estado, ¿no? Por supuesto. Sí, eran liberales en algún Eh, sentido estatistas. claro. O por lo menos, a ver, yo diría que eran estadistas, ¿no? Ah, Porque bueno, ok. Suena entendieron, mucho mejor. entendieron que no haya manera de hacer una mejor sociedad y por ende un mejor país, sino, bueno, aquella vieja cuestión dicotómica de civilización o barbarie de Alberti también, Mm, ¿no? mm. Entonces, toda esa generación lo que buscó, por un lado fue poblar la Argentina, pensar que Argentina tenía en el primer censo en 1870 un millón de habitantes, en 1930 tenía 12 millones de Sí. habitantes prácticamente, casi todos inmigrantes o hijos de inmigrantes. Y de ahí vienen, a mi modo de ver, tres vigas estructurales de la argentinidad, expresadas en esas frases coloquiales que todos han repetido tantas veces, ¿no? Una es, bueno, fueron a buscar a Europa los inmigrantes, si querés, de clases sociales más acomodadas y terminaron viniendo los que emigran siempre, que son los que tienen la peor situación, digamos, con lo Sí, los cual, laburantes, en general, los que están vino huyendo, gente claro. de trabajo, Mm, del mm, campo y demás. mm. Y entonces aparece esta idea de, bueno, con una mano atrás y otra adelante, Sí, ¿no? sí, En primer lugar. Y hacer la América, la segunda sí, frase. claro, claro. La tercera, que expresa todo el proceso, y creo que a mi modo de ver es la más importante para lo que vos señalabas, es mi hijo el doctor, que era la idea del inmigrante de hacer un esfuerzo casi toda su vida, que había sido primero el desarraigo y después tratar de arraigar a como pudiera y a como diera lugar, y por eso se la llamó la generación de hierro, ¿no? Entregando su vida por las generaciones futuras, pero gozando, disfrutando que sus hijos vivieran mejor que ellos. Y eso fue el proceso de movilidad social ascendente que hizo la argentinidad y que hizo que la Argentina llegara a tener en los años 70 el 75% de su población de clase media y sobre el 4% de pobreza. Entonces, ese país era un país de lujo para Latinoamérica, era un país admirado, envidiado, eh, aspirado, era un país que, por supuesto, generaba premios Nobel, que generaba muchísima cultura, referentes mundiales y demás. Claro, pero Y lamentablemente muchas de esas cosas, y por eso escribo el libro, hoy por lo menos están crujiendo, ¿no? pero claro, a ver si yo puedo subrayar esto, si entendí bien. Es como que lo mejor para adelante, ¿no? O sea, empujamos y lo mejor para adelante. Estaba leyendo, no sé, la semana pasada o la otra, ya ni me acuerdo, un libro cuando hablaba de la revolución del conocimiento previa a la revolución industrial, o en paralelo ahí, de muchos inventores que no eran Sí, ni siquiera la ingenieros. ilustración, Sí, esa ilustración que también era una ilustración de herramientas, era ilustración de claro, talleres, no era ilustración solamente de gente que era muy culta y sabía muy bien, manejaba muy bien a los clásicos. Pero eso, esa idea de progreso, de que algunos hasta hacían inventos
Y ni los patentaban, solo era para contribuir a la idea de progreso. Eso en Argentina fue marcado, o sea, fue muy fuerte. Argentina fue un país, lo que se diría en inglés, muy wannabe, ¿no? Con mucho, una sana ambición, muchas ganas de ser, ¿no? Y de pertenecer. Eh, no casualmente se la llamaba la París de Sudamérica, no casualmente tenemos en las principales ciudades arquitectura emblemática de los mejores Sí, arquitectos del mundo, sí, ¿no? sí, Entonces, por un lado era cierto que era un país con dinero para la población que había y, si querés, con muchas inequidades también en esa etapa originaria, eh, que permitió hacer esas inversiones fastuosas, pero fue el país que decidió, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, desarrollar el subterráneo, digamos, que quería ir a más y que miraba a Europa. Digo, Argentina miraba a Europa, no miraba a la región. Sus líderes miraban a Europa, viajaban a sí, Europa de claro. manera Ah, permanente, y tenían esa influencia y por eso, eh, digamos, Argentina siempre tuvo un rol destacado en la región, para muchos difícil de sobrellevar porque lucía, si querés, sí, soberbio, soberbio. pedante, pero a la vez, cuando uno camina por la región, que yo lo he hecho muchísimo y circula y lo hace con respeto, Mm. lo que siente, aún hoy, aunque hemos perdido bastante, es una admiración de parte eh, de nuestros vecinos, ¿no? Porque se sabe, es más, a muchos cuando pueden, cuando favorece el tipo de cambio, etcétera, les gusta mucho venir a Argentina porque en algún punto es una sociedad que admiran, Y o un país que y admiran. eso, dos preguntas, ¿no? La primera es si eso está vivo o se murió, porque usted escribe un libro, está Mm, alertando a propósito de esto. Pero la segunda pregunta que a mí me inquieta, es que siempre se habla de movilidad social ascendente, y eso, como yo lo entiendo, que una persona, un laburante de un barrio, metiéndole garra y pila y educación y tal, llega a un lugar mejor que el que tenían sus papás y sus hijos mejor que el de él, ¿no? Eso entiendo. Ahora, es bien interesante para mí, o bien curioso, que la Argentina no tiene, a ver, no tiene estratificaciones parecidas a las que a lo mejor existen en otros países latinoamericanos, pero sin mm, embargo la movilidad social ascendente es como que atraviesa ahora un rallador de queso, un colador, porque si usted agarra algún barrio cerrado, no sé, Nordelta cualquiera, va a encontrar ahí adentro mucha movilidad social ascendente, pero extraña. A ver, políticos, sindicalistas, intelectuales o profesionales exitosos, o también algún malandra. Es decir, digo, Argentina no es estamentario, digo, llega menos, mucho menos, y por distintas vías y por distintas razones, pero es muy impresionante, pero sigue habiendo una movilidad distorsionada, ascendente, que en otros lugares no hay. Es curioso eso para mí. No sé si lo que yo leo es un capricho, una locura o qué, pero entonces las dos preguntas son distintas. La primera es si esa ambición, esa gana de cero, ese empuje que caracterizó a la Argentina, usted lo ve en jaque o debilitándose, languideciendo. O lo segundo, si esto otro es una deformación de lo primero y por qué, si así fuera. mm. Buen punto, los dos. Sí lo veo en jaque, por eso decidí escribir el ensayo cuando el año pasado nosotros estamos midiendo humor social de manera cualitativa con focus group de 2 horas, sociólogos, antropólogos cada mes y medio, Mm, y nos encontramos con gente que decía, yo ya no soy más clase media, ahora soy pobreza intermitente, ¿no? Gente que técnicamente todavía se define como de clase media. Vos preguntabas recién, la Argentina define clases sociales fundamentalmente por acervo cultural, y eso viene de nuestro vínculo y nuestro gen más europeo. Acervo cultural es educación del principal sostén del hogar y ocupación del principal sostén del hogar, ujú. asumiendo una correlación estadística que es válida y real, que quien tiene una mejor educación termina teniendo un mejor trabajo y eso por ende en algún momento le redunda en un mayor ingreso. Por supuesto no es lineal, Sí, el arquitecto taxista como mito existe, sí. pero si vos vas a las estadísticas sociales son casos que estarían en los extremos de la curva de Gauss, ¿no? Sí. Serían rarezas, Mm, no es no es lo que expresa el gran promedio. Entonces, ¿por qué lo veo en jaque? Primero, porque
Argentina viene de tolerar 4 traumas socioeconómicos muy graves, Claro. de aquel momento donde contábamos que teníamos casi 3 de cada 4 en la clase media y solo 4% de pobreza, vino el Rodrigazo en el Sí. 75, la hiperalfonsina en el 89, la crisis de 2001-2002 y ahora, en el 2020-2021, pandemia más una extensísima cuarentena. Fueron 4 uppercuts al mentón de la sociedad que la están haciendo tambalear. Y en ese Mm. tambaleo para empezar, perdiste 30 puntos de clase media, hoy la clase media es 43% de la población. Además, perdiste mucha homogeneidad adentro de esa clase media, porque la clase media alta, que es 17 puntos de la población, se recorta muchísimo de la media baja, que son los 26 puntos restantes. Eh, y a la vez, como el país en un punto, eh, si querés, perdió estructuras, perdió algunas cuestiones culturales muy de fondo, empieza a ser mucho más mezclado eh, cuáles son las maneras de acceder. Por supuesto, a ver, había un gran estadístico del siglo XX, se considera el padre de la estadística del siglo XX, fue George Box, que él decía, todos los modelos están mal, pero algunos son útiles. Entonces, un modelo de estratificación social, por supuesto, siempre tiene peros. Sin embargo, la clasificación que permite ordenar de qué se trata una sociedad sigue siendo valiosa, lo cual no se le puede pedir que sea exacta. Porque uno podría decir, bueno, entonces midámoslo por ingreso como lo miran los americanos, Mm. pero si vos lo medís Mm. por ingreso todavía perdés mucha más sutileza, ¿no? Sí. Ahora, vos podés tener gente hoy con mucho más dinero y con menos cultura, como era un poco lo que vos decías, por haber llegado por distintos motivos, por fortuna, por suerte, por herencia, por esfuerzo, por legado o por usar atajos non Sí, santos, sí, 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 digamos. sí. Estamos discutiendo a Eh, quién y cómo y por qué le va bien, ¿no? bueno, Que en Argentina. entonces, y el punto ahí sería también, eh, también puede estar en cuestión. Bueno, entonces, ¿para qué vas a estudiar? Sí, Si total sí, podés llegar claro. de otra manera. Y yo lo que diría es, mirá, por lo menos yo creo en eso, y creo que muchos argentinos lo creen y quedó lo estudiamos muchísimo en el año 2021, cuando en la provincia de Buenos Aires no dejan ir a los chicos a la escuela, y en la ciudad de Buenos Aires sí. Y la reacción que tuvieron los padres de la provincia de Buenos Aires fue el otro motivo que a mí me llevó a escribir el ensayo, Ah, ok. porque me di cuenta que una parte del gen está vivo, una parte de no me saques Ah, a mi chico de la escuela, aún en los más pobres, pues si sí, yo ya estoy sí. condenado, pero si no Eh. estás condenando a mis hijos, ¿no? Y eso no lo toleraron y eso lo hizo perder en ese momento al gobernador, bueno, actual gobernador Kicillof, la elección de medio término del 21, que la gana Juntos por el Cambio a nivel nacional y provincial. Mm. Entonces, ¿qué te muestra eso? Junto a las dos preguntas. La ambición por ir a más, por ser, por la movilidad ascendente, está. Ahora, está golpeada. Sí. Le pegaste Ah, cuatro, sí, 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 cuatro sí. trompadas al Sí, mentón. Si le sí. seguimos tirando piedra, un día la vas a romper, Mm, ¿no? Y mm. esa es la advertencia que yo trato de señalar en el ensayo, aún con todas las heterogeneidades que tengan hoy esas Sí. miradas sociales, las Mm, clases mm, sociales mm. móviles, bueno, una serie de cosas que explico también ahí, pero de todas maneras creo que si la Argentina no cuida su clase media, un día se va a mirar al espejo y no se va a saber, no se va a Déjeme poder reconocer a hacerle sí misma. una pregunta bueno, no, es trascartón de lo que usted mismo está diciendo, ¿no? Porque usted señala 4 crisis económicas fortísimas, pues la pandemia no es solo la pandemia y el encierro, es que ahí No, pasan muchísimas claro. cosas económicas, que es lo que hoy tenemos en la espalda. Pero digo, al fin del día lo que ocurrió en cada una de esas cosas es un brutal ataque o asesto sobre los derechos de propiedad. O por golpes inflacionarios, o por corralitos, o por corralones, o por qué sé yo. Digo, nada, cuando yo tenía, no sé, 6 años ahorraba en la Caja Nacional de Ahorro Postal, ¿no? Digo, desde ahí para acá la inflación hizo lo suyo, ya le digo, los corralitos y todos somos expertos en switchar de pesos a dólares y tal, y lo financiero, y 1000 películas que tienen que ver por eso y cómo se generan oportunidades, nada, artificiales o artificiosas.
los derechos de propiedad son esenciales para el desarrollo social y económico, pero me imagino que tiene mucho que ver en el aspiracional de la clase media, ¿no? De tener su propiedad, qué sé yo, los abuelos nuestros laburaban para su casita, Claro. departamento de patio, no sé, de pasillo a una casita un poquito mejor. Eso también es parte del bollo, ¿no? O sea, Pero claro, Walter, mira, cuando yo planteo que hay que cuidar a la clase media, lo digo por una cuestión central que tiene que ver con lo que vos exactamente decías. Para la clase media no hay nada peor que le toquen lo que es de ella, mucho, poco, grande o chico. ok. ¿Por qué? Porque eso, y acá vinculamos con el consumo, ¿no? Sea lo que fuera, ¿eh? Sí, Eso es un símbolo de que valió la pena el esfuerzo. Es un premio, es una recompensa al recorrido, que ni siquiera es solo del actual, sino el que viene de la historia, mm, ¿no? El que viene de el bisabuelo inmigrante, el abuelo sí, trabajador con sí, baja educación, el padre probablemente primero universitario, o a veces ni siquiera, terciario, y el hijo universitario. Ese recorrido, sí, estoy estereotipando, ¿no? Pero sí, bastante clásico. Entonces, yo creo que un ejemplo muy claro lo tuvimos en un momento del gobierno de Alberto Fernández cuando medía, no sé, números estratosféricos y se quiso meter con Vicentín. Y la gente salió a la calle. Y fue el primer punto de quiebre de ese gobierno antes que el enojo por el encierro demasiado largo, ¿no? Y todo lo que implicaba. Y creo que la clase media es una barrera, o lo fue hasta aquí, digamos, y por eso mi vocación de plantear la necesidad de atención, que hay cosas que se están rompiendo, atención, que si esto se rompe, hasta ahora fue la que impidió que cualquier extravío de la política te condujera a un lugar tipo Venezuela. ¿Por qué? Porque pone el límite, como lo puso en el 2001 cuando le tocaron los ahorros. Me puede decir, es egoísta. En un punto, pero también defiende lo suyo, y en ese defender lo suyo defiende el colectivo. Entonces, me parece que dentro del kit de valores que tiene la clase media, que es trabajo, esfuerzo, educación, progreso, ambición, movilidad ascendente, que por supuesto tiene defectos. Hubo una crítica sobre el libro que me sí. decían, bueno, pero no hablaste de los defectos, la clase media también han votado cualquier desastre. Mirá, está bien, de los defectos he hablado en otros libros que hablé de vicios y virtudes y demás, pero en este momento quería señalar las virtudes porque siento que no estamos visualizando lo que se está rompiendo o lo que está en riesgo. Y el día que eso se rompa, bueno, seremos otro país y ahí ya no te quedan barreras para Sí, cuidar la propiedad privada, entiendo el ¿no? punto y me viene esto a la cabeza. Digo, yo siento como que hay una pauperización, no sé, en la modal, en la manera de proceder, en la manera de discutir. Yo siento eso, ¿no? Será que estoy ya más viejo, Ujú. ¿qué? Pero me parece a mí que en cierto sentido hay una descapitalización. No sé si en términos educacionales, morales, no quiero tampoco ponerme pero, a ver cómo ponerlo. La clase media que defiende su propiedad, curiosamente, en la Argentina, a mí me parece curioso, a lo mejor esto sea funcional, pero es capaz de aceptar que de alguna manera cada uno o cada otro se quede con un pedacito de lo ajeno, directa o indirectamente, o por los privilegios, o por las excepciones, o por los acomodos, o por no sé, qué sé yo, está lleno de eso en Argentina. No me animo a decir que sea estrictamente corporativo, pero es curioso, ¿no? Porque los lugares donde los derechos de propiedad se defienden o que han sido muy vapuleados desde el gobierno, también hay alguna serie de aprovechamientos que tiene que ver, no sé si con un sálvese quien pueda o qué, o con un fallo institucional o qué, que hace que haya unas transacciones o unos cambios de propiedades que son inexplicables, ¿no es cierto? O sea, y no sé A ver, si ese es parte del problema también. sí, Walter, a ver, cuando lo estudiaron, hay un librito muy chiquito, muy lindo de Gerchunov, ya no me acuerdo del otro autor, que decía ¿por qué no fuimos a Australia, ¿no? Sí, Y de algún punto conecta con la tesis de Acemoglu, de por qué sobre el fallan. fracaso de los Sí, países. Y los dos coinciden en lo mismo, que es una cuestión de instituciones, de organización, de cuáles son los límites que establece el contrato social en cada país, ¿no?
Y diré que ahí sí hay algo que podríamos criticarla a la clase media, que es, pero criticarla, pero y la quiero explicar, digo, y desde el punto de vista de la comprensión, que es bueno, uno podría señalar un cierto egoísmo, vamos a ponerlo en este punto, ¿no? Mientras no me toquen la mía, Mm, está todo mm, bien, para mm, decirlo de una manera mm, bien coloquial. mm. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque la Argentina es un país de crisis cíclicas, y vos decías recién, hay algo de cortoplacismo que está inmerso en nosotros. Manolo Mora y Araujo fue uno de los grandes sociólogos de la Argentina, publicó el último libro antes de fallecer, que se llamaba La Argentina Bipolar. Y hablaba un poco de esto, ¿no? Hablaba un poco de cómo teníamos toda esa mezcla adentro nuestro, y cómo íbamos de un extremo al otro, y eso impedía, o primero, hacía eh, la historia de un fracaso, porque en definitiva, eh, hoy la propia sociedad, y te lo cuento con datos que estudiamos a nivel ya ahora cuantitativo, para que también lo cito en el ensayo, 60% de la gente cree que hoy se vive peor que en los años 80 y un porcentaje muy similar cree que somos más incultos que en los años 80. O sea, el imaginario que quedó de la buena clase media es aquella de la clase media mafalda, la que conocimos vos y yo, la que nos formamos, la que crecimos y demás. Sí, la Eh, señorita Nélida, qué sé yo, la de mi claro, maestra. tal cual. Bueno, entonces, eh, ese deterioro está registrado por la sociedad, está el alerta. Y me parece que, vuelvo a insistir con esto, ¿no? Subestimarlo eh, es no darnos cuenta que estamos en peligro, y que si hay alguna chance de reconstruir una mejor institucionalidad que nos permita, si querés, salir digo, pensemos solamente que el PBI no crece punta a punta desde el año 2011. 2011. El consumo masivo hoy está 20% abajo del año 2011, cuando la población crece 1,3% por año. Sí, se me O ocurre sea, que per cápita estamos 35, estamos comiendo un tercio menos que hace más de una década. Ese es el deterioro de la Argentina que los ciudadanos definen como una espiral descendente, que lo llevó a la apatía, que lo llevó a un enorme eh, malestar, y de ese malestar, bueno, la sociedad se animó yo digo, a cruzar el Rubicón, a apretar el eh, botón eh, rojo, eh, que pase lo que tenga que pasar, gran reset, y ganó las bueno, elecciones un presidente eh, antisistema, ¿no? eh. Sí, sí, me quedaba pensando, ¿no? Todo helado de vainilla, el tamaño del yogur chiquitito, ¿no? O sea, acá un solo, te cruzás Uruguay y ya ves que hay 1000 marcas, 1000 colores, es bien impresionante, todo, la uniformidad, la degradación, ¿no? Todo más chiquito, todo más caro, los márgenes son gigantes, se compite poco. Pero, a ver, como para terminar, le pediría un esfuerzo en dos direcciones. A ver, si usted me pudiera decir dos o tres cosas en las cuales siente que tenemos un talón bien puesto y podemos saltar hacia Mm, adelante. Y si me dice dos o tres bien. cosas en las que el otro está trastabillando y nos estamos hundiendo en el fango. Si usted Bueno, me ayudara bien. a entender lo uno y lo otro, ¿qué me diría? Mira, te diría, voy a citarlo, tengo acá a la vista el subtítulo de mi libro, que era La sociedad argentina entre la mutación genética y la esperanza realista, ¿no? Vamos a empezar por la esperanza realista. ¿Cuál es la esperanza realista? Argentina tiene un ticket a la vista, de 80.000 millones de dólares, calculado por ABC anuales, de ingresos superiores a los del 2024. Eso es pasar lo que genera la energía de 6.000 millones de dólares del año pasado a 33.000 millones de dólares en el 2033. El agro, llevarlo a 43.000 millones de dólares, expandiendo la frontera agrícola y obviamente con menos retenciones. La industria del conocimiento, llevarla a 33.000 millones de dólares. Y la minería, llevarla a 16.000 millones de dólares anuales. Entonces, pongamos que la proyección se quede larga, Sí, algunos sí, discuten la industria del sí, conocimiento, después hay que ver sí, los precios del petróleo, hay que ver mil cosas. De acá al sí. 2033 pueden pasar muchas cosas. Pero todos los que están en esos sectores dicen, esto es verdad. Digo, esto puede ocurrir, no es cuento, digamos, no es cuento vaca muerta, no es cuento el agro argentino que nos ha salvado tantas veces, no es cuento la oportunidad de la Sí, minería, de ninguna sí, manera. sí, La cordillera está ahí, los chilenos
la vienen explotando hace años y acá la tenían como olvidada. Sí, Muy bien, y los peruanos la pesca y nosotros pescan los chinos. tal cual. Sí, sí, Entonces, tenés el ticket, por eso digo la sí. esperanza realista. Ahora, hay una distinción que hace Terry Eggleton, el crítico cultural inglés, entre esperanza y optimismo, que dice, el optimista, los dos quieren algo bueno, ¿no? Esperan algo bueno, Sí. pero el optimista se sienta a esperar. El que tiene esperanza se pone en acción. Entonces Argentina tiene que llegar al ticket, tiene que cruzar el puente para poder agarrar ese ticket. Por eso es muy importante la elección del 2027, porque el que sea presidente en el 27 tiene mucha chance, pensá que gobierna prácticamente desde el 28, tiene mucha chance de llegar al ticket, eso por un lado. Sí, ok, esa es la esperanza. ¿Y cuál es el talón débil? Lo que yo llamo la mutación genética, un país que tenía una identidad de clase media, Ah, homogénea, ah, y que ahora empieza a tener un gen nuevo que le compite, que es el gen de la pobreza. Walter, el gen de la pobreza es lo antitético del gen de la clase media. Tira para abajo, cae en el pasotismo, en la apatía, en lo que vos veías en las culturas latinoamericanas antes, que era nací pobre, voy a morir pobre, ¿para qué me voy a forzar? mm, Es una sociedad mucho más triste, mucho más gris. mm. Entonces, cuando vos tenés tu genética desafiada, bueno, atención, porque si te gana ese gen, si te gana el gen de la bulia, o no llegás nunca al ticket, Sí, o si sí, llegás al ticket, a lo sí, mejor te sí, volvés en un sí, típico país latinoamericano de sí. los años 70, y al revés, nosotros hacemos el camino inverso del que hicieron en la Perú, región. Brasil, o Uruguay, o Chile, Claro, bueno, porque claro. Perú era 10,90 y hoy por lo menos Sí, 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 25,75. Es claro, claro, fantástico, no, claro. pero es mejor de lo que era. Vienen de más, de menos a más. Argentina viene de más a Mm, menos. Entonces, ahora, ¿tenemos chance? Sí, tenemos chance. Mi punto final es este. Lo que acaba de haber que pensar muy bien es, si llegamos al ticket, ¿cómo usamos el ticket? Porque vos podés tener todos esos recursos. La pregunta es de qué manera llega el petróleo de Vaca Muerta o el litio de Catamarca a los conurbanos del país y cómo eso genera mejoras de fondo en la estructura de la sociedad o no. Digo, vos podés O ser, cómo los conurbanos del país se van a Neuquén, ¿no? También. bueno, algunos, ponele, pero vos Claro. podés ser con mucho petróleo, por ejemplo, a poner Claro. ejemplo, podés ser Noruega, que descubrió petróleo de ultramar y tiene una Sí. mejor calidad de vida del mundo, podés ser Angola, que nada No, en claro, porque petróleo y es un desastre. uno tiene fondo anticíclico y el otro Bueno, se lo come las castas. Y esto, podés ser Perú, Walter, podría ser Perú, que para Argentina sería duro porque implicaría bajar aún más. Digamos, vos podés terminar en un sí, país sí. 2080, sí podés. No va a ser gratis ese tránsito, ¿eh? No va a ser fácil. O, que es un poco lo que yo propongo y lo que me parece que vale la pena pensar, podés recuperar aunque sea una parte de lo que perdimos entre los años 70 y la actualidad de esa sociedad más homogénea, de una clase media Sí, que vuelva a creer que se se puede a entiende. través del esfuerzo y de la Me queda educación y una demás. última, ahora sí, le prometo Ahí que la está. Y última. eso es modelo de país, Walter, ¿eh? Para mí el debate que viene, Yo sí. tengo una última porque me da esta. Digo, dentro de las personas que han pensado profundamente sobre, qué sé yo, los lugares que han tenido reales cambios, ¿no? Y ha habido muchos, muchos milagros y muchos cambios, algunos políticos y otros habrán sido de otras naturalezas. Qué sé yo, el milagro alemán, milagro japonés son una cosa, el de Corea del Sur es distinto, el de Mm. Chile sí fue distinto. Hay muchos, muchos, y la Argentina en su momento también es muy distinto. Pero hay una teoría que no es que diga que la comparta, pero la quiero señalar, que es que dice, mira, la verdad que lo que saca a los países, como España, por poner algo, o a Italia, que estaban un poco hundidos, es que, bueno, la Unión Europea los jaló, los alemanes le metieron Mm. reglas y, bueno, los españoles e italianos no son tan distintos de nosotros mismos, dentro de No. reglas son diferentes. Y España, que estaba en los 75, a la par del ingreso de Argentina, subió mucho y tal y cual, y qué sé yo, exporta arena o lo que fuera, o sol. No sé, da igual. Pero es como que tiene que haber como un remolcador, ¿no? Esa Argentina de la generación de los 80, qué sé yo, tuvo un acuerdo con Inglaterra que metió los trenes, no sé qué, primer potencia del mundo. No sé si. A mí me pareció entender, y ya con esto lo libero, que usted está apelando a una cuestión que es un poco más interior, más íntima, más de conciencia o más de reflexión. En algún sentido lo llama el gen, en otro rato nos dijo la cultura. Aparte nos dijo esperanza es decisión y meterle para adelante, y en algún momento también puso cierta resistencia cívica a lo de Alberto. Sí. ¿Usted ve eso posible? Digo, después de que ha estudiado tantas cosas y por tantos lados, ¿usted ve posible un cambio que sea endógeno, o sea, de adentro para afuera y genuino? Porque
digo, claro, si de afuera te jalan y te condicionan, por ahí, en algunos casos ha terminado resultando más fácil, ¿no? O por la economía o por lo que sea. Pero estos internos, estos culturales, a mí me parece que son más difíciles. No digo imposibles, ¿no? Pero, Son más difíciles, pero creo que es el único posible, ah, Walter. ok. Lo que va a hacer falta son liderazgos capaces de transmitir eso y de generar el entusiasmo, porque el gen está vivo. O sea, por eso Mm, creo que todavía mm, se puede mm, hacer. mm. Porque es una sociedad que, por lo menos una parte, sigue queriendo ir a más. Es una sociedad que estaba muy dolida. Nosotros la estudiamos muchísimo en el 22 y el 23 y nos encontramos con cosas trágicas, te diría. O sea, Sí. una sociedad de brazos caídos, ¿no? Que había perdido, tengo textuales de gente que decía, la Argentina perdió las ganas de brillar. Y me parece que recuperar esas ganas es el primer lugar para que eso tenga alguna chance de ocurrir. Mm, es bien interesante. Le agradezco mucho su tiempo, su amabilidad, la generosidad de conversar con nosotros y de compartir todo esto que, bueno, una y otra vez pone en el diario y cuando lo pone todo junto lo pone en sus libros, como este último, que tiene que ver con la clase media, con la nostalgia, con nuestra identidad, que es largamente recomendable como sus otros trabajos. Guillermo, ha sido un placer para mí, ¿eh? Que pase bien. Igualmente, Walter, un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, conversé con Guillermo Oliveto. eh, una conversación extraña para este tipo de podcast, pero bien, bien, bien interesante. Bueno, la lucidez del entrevistado así lo permitió. Si ustedes creen que esto, en el fondo, se transforma en una provocación, en algo que haga pensar a los demás, como Guillermo se presentó, una persona que lo que trata es de que pensemos un poco más, yo le pido por favor que compartan esta edición del podcast y nos encontramos, si Dios quiere, la semana que viene. Gracias por la compañía. ¿Eh?